Muy buenos días a todos. Esto es una nueva emisión. A ver, ando despistado. Esto es el despertar de poder. Yo soy Javier Espinosa y hoy, como todos los días, quiero abrir con una idea, con una reflexión que debemos mirar con muchísima honestidad. El enojo que no aprendes a escuchar termina encontrando formas mucho menos sanas de hacerse presente. ¿Ok? Y esto es importante porque muchas personas no tienen una relación madura con su enojo. Lo reprimen, lo disfrazan, lo justifican muchísimo y además lo justifican muy tarde, ¿me explico? Lo convierten en silencio, lo convierten en cansancio, en ironía, en una distancia emocional fuerte, en resentimiento. Y llega un momento en el que ya no saben si están en paz o simplemente están agotadas de tragarse lo que necesitaban decir o lo que querían decir. ¿Sí? El enojo suele tener una muy mala fama, sobre todo en espacios espirituales, terapéuticos, de desarrollo personal, etcétera. A muchas personas les enseñaron que enojarse era perder su luz, perder evolución, perder el control o convertirse en alguien negativo o malo, ¿no? Pero aquí hay una verdad que necesitamos entender con mucha claridad y mucha conciencia. El enojo no llega para destruirnos, ni para afectar, ni para dañar. La mayoría de las veces llega para señalar una frontera que ya fue cruzada y que no debió de haber sido cruzada. ¿Me explico? Llega cuando algo dentro sabe que cedimos demasiado, que callamos demasiado, que aceptamos algo que en el fondo no queríamos aceptar. Y cuando esa emoción se trabaja con conciencia, puede convertirse en un límite, en claridad, en fuerza, en dignidad. De eso vamos a hablar hoy, del enojo reprimido, de la sombra que se forma cuando aprendiste a callar para no perder amor. Y evidentemente de la inteligencia emocional que se necesita para transformar esa fuerza interna en una acción madura, no en explosión, en una acción consciente. Vamos a entrar de lleno al tema. El enojo es una emoción, vamos a llamarla así, de frontera, ¿ok? Aparece cuando algo en nosotros percibe una invasión. Esa es una buena palabra. Percibe una invasión, percibe injusticia, abuso, incoherencia o una falta de respeto. Su energía no está hecha para que destruyas todo lo que viene a tu paso, no, está hecha para que recuperes contacto con tu límite. El problema es que muchas personas aprendieron a vivir sin permiso interno para enojarse. ¿Okay? Desde pequeñas escucharon todo el tiempo frases como no le contestes a tu papá, no seas conflictivo, cálmate, no exageres, sé buena persona, no hagas un problema de todo, etcétera. Y con el tiempo, esos mensajes se convierten en una especie como de vigilante interno que aparece cada vez que la persona necesita defenderse. Y entonces ocurre algo muy complejo, Ade. El enojo nace, sí, pero antes de poderse expresar, ya viene acompañado de la culpa, que la culpa le dice, espérate, espérate, alto. La persona siente molestia, pero inmediatamente se pregunta si realmente está siendo egoísta o justa. Siente incomodidad, pero intenta comprender al otro antes de comprenderse a sí misma. Sabe que algo no está bien, pero se convence de que quizá no era para tanto. Ese mecanismo desde afuera podría verse hasta noble, ¿no? Ay, qué buena es esta persona, qué noble. Pero por dentro es costoso el pago que se debe hacer. Porque cada vez que alguien traiciona sus propios límites para conservar una imagen de calma, una parte de sí empieza a acumular mucho resentimiento. Y el resentimiento es enojo viejo, ¿ok? Enojo que no encontró cauce, enojo que no se convirtió en una palabra clara, contundente. Es un enojo que fue obligado a esconderse para conservar pertenencia, relación, aprobación. Y aquí entra el trabajo de la sombra.
La sombra no solo guarda lo que juzgamos como malo, no, también guarda lo que aprendimos a rechazar para ser aceptados. Me explico. Si una persona aprendió que su enojo era peligroso, incorrecto o inaceptable, es muy probable que haya creado una identidad amable, complaciente, excesivamente comprensiva para no incomodar a nadie. ¿Ok? Y eso funciona por un tiempo corto. La persona es tranquila, se vuelve adaptable, se vuelve considerada, pero debajo de esa imagen puede crecer una tensión muy profunda y la sensación de estar disponible para todos, menos para ella misma. Eso genera enojo reprimido. Y el enojo reprimido suele aparecer justo en esos puntos, en el punto en el que la persona ya se abandonó tantas veces que su interior empieza a reclamarle. Y le reclama de muchas maneras. No siempre se expresa con gritos o con furia. A veces es frialdad, a veces es pérdida de deseo, cansancio ante alguien, ganas de desaparecer de una relación, de un trabajo, de un lugar, dureza repentina, de un momento a otro, mira qué rara es esta persona. No, hay mucho enojo atrás de eso. Una frase hiriente que sale después de meses de silencio. Y ojo, ¿para qué llegar a las frases hirientes? ¿Por qué no hablar correctamente en el momento en el que se tiene que hablar? Porque nos enseñaron que no. El problema no es que la persona sea mala. El problema es que dejó pasar demasiado tiempo antes de decir la verdad. ¿Ok? Antes de expresar lo que sentía con claridad, con tranquilidad, con paz, con conciencia. Cuando la verdad se reprime demasiado, termina saliendo ya sin elegancia, ya sin claridad y ya sin medida, pero termina saliendo a fin de cuentas. Vamos a hacer algo sencillo hoy. Escribe en los comentarios una palabra que describa cómo suele vivir tu enojo dentro de ti. Una palabra: silencio, culpa, explosión, cansancio, tensión, distancia, ironía, sarcasmo, resentimiento, miedo. Una palabra que represente eso que está dentro de ti como enojo y que cuando sale, ¿cómo sale? Una. No lo pienses mucho. La primera palabra que aparece suele ser la que trae la información correcta. ¿Ok? Y quiero que observes algo mientras la escribes. Quizá no te cuesta reconocer que te enojas. Eso todos lo reconocemos. Lo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo es aceptar que el enojo tenga derecho a darme información de algo. ¿Ok? Porque hay personas que se permiten sentir tristeza, miedo, ansiedad, pero cuando sienten enojo, se juzgan de inmediatamente, pero ipso facto. Y aquí hay una puerta que debemos cruzar para trabajar internamente. Quiero que llevemos esto a algo muy concreto, para no extendernos, porque este es un tema muy amplio. Vamos a tratar de hacerlo muy corto. El enojo necesita ser escuchado antes de ser obedecido. Esa distinción es indispensable. Escucharlo significa preguntarte qué es lo que está señalándome. Obedecerlo sin conciencia significa dejar que tome el control de mi voz, de mis decisiones, de mis reacciones. Eso no lo podemos permitir. La inteligencia emocional no te pide reprimir el enojo, no, pero tampoco te invita a usarlo como una excusa para herir a otros. Te pide que sostengas la emoción sin perder la presencia. Porque cuando el enojo sube, la mente suele construir una historia así, rapidísima. De pronto, todo parece injusto, todo es personal y todo es urgente. Y si uno habla desde ese punto, casi siempre dice más de lo que quería decir o lo dice de una forma en la que después complica el mensaje, complica las cosas. Por eso el trabajo no es apagar el enojo, no, es darle cauce, ¿ok? Respirar,
antes de hablar. Dice, yo tengo ataques de ira y rompo cosas. Sí, claro, porque no es el momento el que te está generando el ataque, es todo lo que has acumulado, pero eso debemos trabajarlo, hay que trabajarlo. No puedes seguir acumulando porque entonces al ratito ya no solo vas a romper un vaso o vas a romper un florero que estaba a la mano, se rompen cosas mucho más profundas. Cuidado con eso. ¿Va? Ya llegaremos a ese punto, ¿vale? Decía yo, el trabajo no es apagarlo, hay que respirar y luego hablar. Preguntarnos qué límite fue el que se rebasó. Identificar si la reacción, ¿no?, pertenece completamente a lo que estoy viviendo o si definitivamente hay una herida anterior que está amplificando lo que ocurre, que es lo que generalmente ocurre. Y después, con más presencia, debemos convertir esa energía en una frase muy clara, ¿sí? Clara, que podamos entender. Esto no me parece justo. Esto lo entiende quien sea. ¿Okay? Esto no lo puedo seguir sosteniendo. Necesito que hablemos de lo que pasó. No puede repetirse. Esto cruza un límite para mí y no lo voy a permitir más. Son frases absolutamente claras, respetuosas, pero contundentes y estrictas. Una frase clara puede hacer mucho más que una explosión, porque el límite no necesita violencia para tener fuerza, lo que necesita es verdad. Que dice contar del 1 al 10, respirar profundo y analizar. Sí, amistad, exactamente. Hola, amistad, buen día, gusto. Qué gusto que estés acá. Gracias por acompañarnos y por comentar, por platicar con nosotros. Entendamos algo. Hay un punto que me parece sumamente importante para quienes trabajan en desarrollo personal, en espiritualidad, en procesos de conciencia, etcétera. Todo ese proceso de desarrollo interno. A veces se confunde evolución con aguantar. Se cree mal que una persona más consciente debe siempre ser más serena, más comprensiva, debe siempre estar disponible para entender al otro. Y claro, entendamos, la comprensión sí es valiosa, pero la comprensión sin un límite se convierte en autoabandono y eso ya no puede ser. Entender por qué alguien actúa como actúa no significa permitírselo todo. Hay cosas que no puede evitar, hay que entenderlo. Sí hay cosas que la gente no puede evitar por sus condiciones emocionales, mentales, por su historia. Sí, hay cosas que no se pueden evitar. Lo entendemos, sí. Pero hay cosas que sí, me explico, hay que poner límites. Por eso no estoy hablando de cancelar todo, no, pero poner límites. ¿Ok? Comprender la herida del otro no nos obliga a quedarnos en un lugar en donde nuestra propia dignidad está siendo dañada. Hay que poner límites. La conciencia no elimina nuestro derecho a decir esto no te lo permito. Muy por el contrario. Una conciencia más despierta debería ayudarnos a reconocer con mucha mayor claridad dónde estamos actuando desde el amor y dónde estamos usando el amor como una justificación para no confrontar una verdad incómoda. ¿Qué dice? Siento que me saque de mí y vuelvo a mi peor versión. Claro, claro. Como si no fuera yo, o tal vez sí soy así, no sé. Somos y no somos, ¿ok? No sé cómo sacar esa ira gradualmente cuando vengo a ver Explode. Mira, déjame decirte, sí somos eso. Eso es parte de nosotros, eso es la sombra, ¿ok? Sin embargo, la sombra debemos aceptarla, debemos integrarla y debemos reconocer que es poderosa y utilizar ese poder en nuestro favor, no en nuestra contra. Controlar no significa dejar abandonada, esconder y ocultar ahí en lo profundo. No, controlar es otra cosa. Entendamos que donde se esconde mucha sombra, siempre encuentra la manera de salir y siempre la forma en la que sale es mucho menos apropiada que si nosotros la dirigimos. ¿Qué dice?
Eso es horrible. ¿Es nuestra sombra incontrolada? Claro, claro que lo es. Es una sombra que no conocemos, que salió porque estaba reprimida y está saliendo, pero no nos permitimos conocerla. ¿Ok? En esa necesidad de ser bueno, en esa necesidad de no decepcionar, en esa imagen de persona comprensiva que nunca incomoda, que nunca reclama, que nunca expresa molestia, que nunca se atreve a decir, esto también me dolió, ahí se esconde la sombra y se reprime. Y quiero que escuchen esto, hay personas que no están en paz nunca. Están congeladas en su necesidad de no causar conflicto, pero sin poder evitarlo, brota esa sombra en los momentos menos apropiados, en los momentos más difíciles porque no hay contención, ¿ok? En los momentos de descontrol, y esa parte siempre termina haciendo daño a otros, pero primordialmente a nosotros. Porque entonces entran otros componentes de la sombra, la culpa, el miedo. ¿Saben lo que es vivir con culpa porque hice algo que no quería hacer y de lo que después me arrepiento? Todos lo sabemos, pero ¿qué hemos hecho para entender que esa culpa no debería existir? Que realmente lo que deberíamos hacer es entender, no culpar, no tener miedo. Vamos a ir trabajando esto durante los procesos de estos lives, que son todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, y vamos a ir tocando todos estos temas, ¿vale? Vamos a entender esto, vamos a aterrizar desde la inteligencia emocional. El enojo tiene una temperatura muy particular, ¿ok? Se siente en el cuerpo y sentimos que se calienta, ¿no? Antes de volverse una palabra, se vuelve algo que incluso a veces nos quema, nos tensa, acelera la respiración, cierra el pecho, nos cuesta trabajo respirar, ¿ok? Hasta nos ponemos rojos de la cantidad de sangre que estamos acumulando y de la furia, se nos endurece la mirada. Es muy natural, bueno, es muy visible. Ahí está el primer trabajo, reconocer que ya llegó la emoción, o sea, ya está aquí, ¿ok? Si la reconocemos tarde, seguro va a hablar por nosotros, no vamos a hablar nosotros, va a hablar la emoción. Pero si la reconocemos en tiempo, podemos escucharla. Y la pregunta más importante no es cómo dejo de estar enojado, eso no va a pasar, ni tiene que pasar, no. ¿Qué límite está intentando mostrarme este enojo? Sí, se siente una tensión que tiene que salir del cuerpo, por supuesto que se siente, y es espantoso, porque nos obliga. Si no hacemos las cosas, si no tomamos el control, nos obliga a actuar y la actuación siempre es negativa, ¿ok? Y es que si no sale te enfermas, por supuesto que te enfermas. Son elementos de flujo energético de los que también ya hablaremos, ¿ok? Si entendemos esa pregunta, ¿qué límite está intentando mostrarme este enojo? Esa pregunta cambia la relación con la emoción porque ya no la tratas como una enemiga, no es tu enemiga, la tratas como mensajera. Viene a darte un mensaje, viene a decirte las cosas correctamente, con anticipación. Pero despuesito viene otra pregunta. ¿Qué necesito hacer con esto de una manera que no me traicione a mí y que no me destruya a mí, pero que tampoco dañe a los demás? Y eso sí es madurez, ¿ok? No bloquearla, no evitarla, no eliminar la condición, eso no, entenderla, racionalizar. Hay personas que se traicionan para no destruir una relación. Y hay personas que destruyen la relación porque nunca aprendieron a expresar un límite en tiempo, en el tiempo correcto. ¿Qué dice? Oye, siento como si me fuera a dar un paro cardíaco. Sí, sí, me consta. Y el ojo tiembla. Sí, también lo he visto. Siento una tensión en las piernas que hasta duele. Claro, por supuesto, todo eso se proyecta, ¿no? Entendamos algo, no requiere
ni eliminar, ni permitir que salga con toda esa explosión. Necesitamos un punto medio. Equilibrio. Siempre me escucharán decir equilibrio. No vamos a reprimir lo que somos, eso somos. No vamos a esconder la sombra, es parte de nosotros. Somos luz y somos sombra. Pero necesitamos un equilibrio. Y ese punto medio, ese equilibrio requiere práctica. Sentir, respirar, darle nombre a esa emoción que está llegando. Comprender, hablar, sostener. Todo este camino no es tan vistoso, ¿ok? No se ve tanto como explotar. Pero ojo, es muchísimo más poderoso que explotar, ¿ok? En la sombra, el enojo reprimido suele estar conectado con la historia del derecho personal, ¿ok? Es decir, el derecho a decir no, el derecho a querer algo distinto, el derecho a sentirse incómodo, el derecho a no estar disponible todo el tiempo, a no cargar con expectativas que no corresponden. Sí, eso es correcto. Para muchas personas, esos derechos no se sienten naturales. De hecho, para muchas personas hasta lo sienten peligroso. Decir no activa la culpa. ¿Sí? Dos paredes faciales en un año y sigo recuperándome. Sí, claro. Y te doy una noticia, te tienes que recuperar no solo físicamente, emocionalmente es la parte más importante, energéticamente. Todo lo que puedes controlar desde la energía sana todo lo demás. ¿Ok? No sé cómo ayudarme a regularme sin ser destructiva. Siento la necesidad de romper algo. Lo platicamos, lo platicaremos. Vas a ver que vamos a llegar a un punto en el que ya no vas a necesitar romper nada. ¿Ok? Ojo, pedir respeto puede activar el miedo. Expresar molestia puede sentirse como un riesgo de abandono. Y entonces aprendemos a negociar contra nosotros mismos. Cede un poco más, calla un poco por acá, tolera un poco por allá, adáptate una vez más, hasta que un día descubrimos que hemos construido una vida en la que los demás conocen muy bien su disponibilidad, nuestra disponibilidad, pero no nuestros límites. Y ojo, ese descubrimiento duele, pero también nos libera, ¿ok? Porque ahí empezamos a entender que el enojo no viene a convertir a nadie en alguien cruel y despiadado, no, viene a mostrarle una zona en la que su dignidad necesita regresar. La sombra del enojo no se integra gritando más fuerte, no, se integra recuperando el derecho a existir con la verdad y a ser coherente con nosotros mismos. Entendamos esto. Y es más, vamos a hacer algo. Completen esta frase conmigo. Si pueden en los comentarios, mejor. Si no, complétenla ustedes en su mente. Mi enojo está señalando un límite ¿en dónde? ¿En dónde está señalando ese límite? Una palabra, una idea, pero corto, ¿ok? En la pareja, en el trabajo, en el dinero, en tiempo, en cuerpo, en cansancio, en disponibilidad, en respeto, ¿en dónde? ¿Ok? No expliques toda la historia, no necesitas, ¿ok? Solo nombra el territorio, porque cuando el enojo se queda sin nombre, se vuelve confuso. Pero cuando lo ubicas ya empieza a tener forma y entonces empieza a convertirse en información sumamente útil. Y la información bien trabajada se transforma en decisiones correctas. Quiero tocar un punto antes de pasar al ejercicio de hoy. El resentimiento no nace de un solo enojo, ¿ok? Nace de muchas veces en las que algo dentro de ti dijo, esto no está bien, y tú no lo escuchaste. Quizá por miedo, por culpa, por cansancio, porque no sabías cómo atenderlo. El problema es que el cuerpo y la memoria emocional sí registran
cada una de esas renuncias, cada uno de esos ahorita no, ¿ok? Y aunque la mente diga ya pasó, algo dentro se queda contando. Hay un contador que no para, ¿ok? Y después, cuando una situación parecida ocurre, la reacción parece muy exagerada, pero en realidad no está respondiendo al momento, está respondiendo, perdón, a la historia, a todo ese historial acumulado, ¿ok? Es un historial de silencios, de ahorita no. Por eso conviene atender el enojo en el momento, de manera temprana, no para pelear, a nadie nos gusta pelear, para evitar que se pudra algo por dentro, ¿me explico? Un enojo escuchado a tiempo puede convertirse en una conversación sana, pero un enojo ignorado durante meses puede convertirse en distancia, en frialdad, en ruptura o en una agresión más allá de lo que podemos controlar. Y aquí hay una pregunta, ¿dónde estás esperando a explotar en lugar de atreverte a hablar con claridad? ¿En qué área? ¿Con quién? ¿En dónde? Quédate con esa pregunta, no para culparte, aquí no nos sirve de nada la culpa, pero sí para recuperar tu dirección. ¿Ok? Y ahora sí vamos al ejercicio del día. Vamos a trabajar con 3 frases. Puedes escribirlas después del live, llevarlas mentalmente durante el día, como tú prefieras. Yo recomiendo ampliamente escribirlo en una libreta, en un cuaderno, en una nota del celular, porque siempre proyectar, escribir y proyectar le da una energía mucho más poderosa a la intención del trabajo. ¿Ok? Vamos a poner, estoy enojada porque algo en mí siente que, y eso es lo que vamos a completar. No respondas con acusación hacia otra persona, no. Busca la experiencia interna, ¿ok? Algo en mí siente que no fue tomado en cuenta. Algo en mí siente que cedió demasiado. Algo en mí siente que necesita respeto. ¿Sí me explico? No hacia alguien en especial, sino qué está pasando dentro. La frase debe ayudarnos a escuchar la emoción sin convertirla en un ataque. Si le ponemos nombre, vamos a convertir esto en un ataque, ya no nos va a servir, porque no vamos a detectar, a escuchar lo que debemos escuchar. La segunda frase es, el límite que necesito reconocer es, y aquí empieza la claridad. Puede ser un límite de tiempo, puede ser un límite de energía, de trato, de dinero, de disponibilidad, de intimidad, de responsabilidad. El límite no tiene que salir perfecto, ¿ok? Pero sí hay que reconocerlo. Quise más bien fue en una acción de mi pareja y después en el comportamiento de mi hijo menor y mayor. Ah, cuidado ahí. Estás externando justo lo que estoy diciendo. ¿Dónde está adentro ese punto? Dice, lo que siento yo no lo excusa en el otro. Exactamente, estoy enojado porque no cumplí con mis promesas. Yo misma, exacto, Heidi. Perfecto, ese es el 10 en concepto, punto. ¿ok? Pero, ojo, la claridad empieza en el límite que necesito reconocer es yo, ¿qué necesito? El límite no debe ser perfecto, ni siquiera debemos describirlo así con toda la claridad, porque a veces no lo tenemos tan claro, pero sí empezar a descubrirlo, ¿ok? Y la tercera frase, una forma madura de expresar esto sería, ojo, forma madura, es decir, no queremos aquí una explosión emocional, no, queremos racionalización, porque el enojo necesita traducción. Si sale crudo, seguro va a herir, pero si lo reprimimos, nos va a enfermar. Y va a enfermar la relación que tenemos, y va a enfermar el ambiente, pero principalmente a nosotros. Si se traduce en conciencia, entonces puede abrir una conversación honesta, puede abrir una nueva etapa, podemos cruzar la puerta. Buscar una frase simple, directa y viable nos ayuda a eso, a traducirlo con conciencia. No sentencias, no reclamos, una frase que se pueda sostener sin perdernos. Necesito hablar de esto con calma porque para mí sí fue importante. Esa es una frase tuya que habla de ti.
Esto cruza un límite que necesito cuidar. Eso es tuyo. Tú estás cuidando tus límites. No puedo seguir aceptando esto como si no me afectara. Eso eres tú reconociendo que sí te afecta. El objetivo aquí no es ganar una pelea. El objetivo aquí es recuperar verdad. ¿Ok? Y me siento enojada hasta porque me rebasa en un semáforo y siento que me vuelve loca. Porque hay demasiado acumulado. Hay mucho acumulado. Hay que trabajarlo. Miren, quiero que se queden con esto. El enojo no tiene que convertirse ni en culpa ni en violencia, ¿ok? Puede convertirse en conciencia, puede ayudarnos a ubicar en dónde nos hemos abandonado, pero no para reclamarnos ni para culparnos ni regresar a lo mismo, no, para ayudarnos a ubicar o para mostrarnos más bien qué conversación necesita tomar presencia, necesita existir, ¿ok? ¿Qué paz no debería construirse sobre la negociación de nuestra propia voz? Es decir, ¿qué es lo que ya no debo aceptar y callar? Pero para que esto ocurra, necesitamos dejar de tratar el enojo como si fuera una falla moral. Debemos mirarlo con respeto, escucharlo con cuidado, ordenarlo antes de expresarlo y después darle una salida que sea digna, ¿ok? Porque el enojo reprimido nunca va a desaparecer, ojo, nunca. Se vuelve carácter duro, se vuelve cansancio, se vuelve resentimiento, se vuelve distancia, se vuelve una forma silenciosa de castigar al mundo por no haber leído límites que nosotros tampoco nos atrevimos a nombrar. Pero el mundo no va a adivinar. Nosotros somos los responsables de darle a conocer al mundo de la mejor manera posible esos límites. Y hoy es un buen día para empezar a cambiar eso. No desde la explosión, ¿ok? Desde la honestidad. No vamos a hacerlo desde el ataque, vamos a hacerlo desde la claridad. Y por supuesto, nunca jamás desde la culpa. La culpa, ya hablaremos de eso. No es inherente al ser humano. No nos corresponde sentir culpa. Vamos a hacerlo desde la recuperación de un derecho, del derecho a poner límites sin dejar de ser una persona consciente. Ojo, no dije buena, no, consciente. Para mí no hay buenos ni malos. Para mí hay personas conscientes y no conscientes. Vamos a buscar abrir esa conciencia, despertar esa conciencia para que nos identifiquemos con verdad. Conciencia no es equivalente a bueno, consciente es equivalente a verdad. Y hay que reconocer nuestra luz, nuestra sombra, con conciencia. ¿Ok? Pues bien, si algo de esto eh, sientes que necesitas trabajarlo, si algo de lo que trabajamos o de lo que hablamos hoy crees que sería bueno que empezaras a vivir diferente, a encontrar caminos para modificarlo, te invito de verdad a conocer las áreas en las que puedo acompañarte. ¿Ok? Hay emociones que no necesitan ser reprimidas ni descargadas sin conciencia, necesitan ser entendidas, ordenadas, escuchadas desde un lugar más profundo y sin juicio de nadie, pero empezando por ti. No te juzgues, yo no te voy a juzgar y nadie tiene por qué hacerlo tampoco. ¿Ok? En mi página web hay mucho que les puede hablar sobre el trabajo, el enfoque, las distintas formas en las que puedo apoyar en un proceso de autoconocimiento, de orden emocional, de recuperación de poder, de reconocimiento de la sombra. ¿Ok? Yo soy Javier Espinosa. Este espacio se llama Despertar de Poder. Antes de seguir con tu día, quédate con esta pregunta. ¿Qué límite está intentando mostrarme mi enojo? ¿Y qué haría hoy una versión más consciente de mí con esa información? ¿Ok? Nos vemos mañana. Que tu día no empiece desde la represión, que empiece desde tu verdad. ¿Ok? Y les doy el sitio web si les interesa. Es mhjavierespinosa.com. Espinosa
con S las dos. mhjavierespinosa.com. Visiten, conozcan un poquito lo que hay detrás. Y de todos modos, aquí vamos a estar todos los días a las 9:30 de la mañana. Gracias, amor, por acompañarme siempre. Gracias a todos los que escribieron. No se queden con eso. De verdad, no se queden con esa emoción. Gracias por escuchar, gracias por ser parte de su propio proceso y por permitirme compartir con ustedes un poquito de esto que estoy seguro que puede ayudar bastante. Que tengan un extraordinario día y nos vemos mañana a las 9:30 de la mañana. Cuídense mucho.